Sean todos bienvenidos a esta edición de A Partir de Ahora. Hoy, de nuevo, tocaremos el tema del presupuesto general de la Nación destinado para el 2018. ¿Por qué? Bueno, continúa generando diversas reacciones en la sociedad dominicana. Por eso nos acompaña el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, el señor Raúl Hoyo. Serios cuestionamientos de ANGE al presupuesto general de la Nación del 2018. Así que usted continúe con nosotros porque regresamos de inmediato. Estamos de vuelta con esta edición de A Partir de Ahora y con un invitado realmente muy especial, el señor Raúl Hoyo. Es el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE. Bienvenido, señor Hoyo. Muchas gracias a usted y gracias por invitarme. El placer es nuestro. Señor Hoyo, el presupuesto general de la Nación continúa generando diversas reacciones, instituciones, personas en específico, hasta el Poder Legislativo. En el caso de ustedes, que han estado bastante activos en los medios de comunicación, cuestionando ciertos puntos de este presupuesto, empecemos por el tema del déficit, que es bien preocupante. ¿Por qué ustedes entienden que hay que poner atención a este punto? Sí, mire, antes de entrar lo del déficit específicamente, el tema del presupuesto es un tema que es de ANGE básicamente sus 39 años, porque ANGE acaba de cumplir 39 años esta semana. Y parte de lo que hace ANGE todos los años es un análisis del presupuesto, que tratamos de que salga antes de que el presupuesto se vuelva en ley. Y efectivamente sacamos esa página la semana pasada, antes de que se volviera a ley el presupuesto. Y definitivamente entre las cosas que miramos miramos tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos. Y obviamente como los gastos son más que los ingresos y llevamos ya casi una década de eso, obviamente hay un déficit. El déficit per se no es algo que nos preocupa necesariamente, porque hay ocasiones en donde hace sentido gastar un poco más de lo que se ingresa y por lo tanto tomar prestado cuando se está invirtiendo para crecer de una mejor o mayor forma. De una manera sostenible. Definitivamente de una manera sostenible. Que no es lo que está pasando ahora. Cuando es preocupante es efectivamente cuando ese gasto es mayor al ingreso, no porque se esté invirtiendo en dinero, sino porque se está gastando. Y eso se ve básicamente porque el 85% del presupuesto, del gasto del presupuesto, va a gasto corriente y solo el 15% va a gasto de capital. O sea que el 85% se está gastando y no lo vamos a ver más nunca. Y llevamos mucho tiempo en esta tendencia, señor Hoyo. Según declaraciones dadas por ustedes, inclusive el presupuesto de este año, el 2017, es el noveno en 10 años con un elevado déficit fiscal. Así que estamos hablando de que diversos gobiernos han recurrido a esta tendencia de endeudamiento y de un presupuesto general con déficit. ¿Qué lectura le podemos dar a esto, señor Hoyo? De nuevo, el déficit per se no es el problema. Es cómo se usa ese dinero y por qué sale el déficit. Para mí, la lectura que le puedo dar es que la tendencia ya lleva, como usted dice, muchos años. Yo dije casi una década sin saber el dato, y 9 de los 10 años, entonces sí, definitivamente hay una tendencia. Y uno preocupante, que no sea para inversión, sino para gasto corriente, y dos, que si llevamos 9 de 10 años en eso, es una tendencia marcada y eventualmente hay que corregirla. Si no, no se está invirtiendo para ver un fruto, sino simplemente es una tendencia que no logramos cambiar. Cuando escuchamos hablar a los economistas alertando sobre el gasto corriente, la gente común, los que ven las noticias y leen los periódicos,
como que no entienden bien este término, gasto corriente. Así que vamos a explicarle a nuestro público por qué Ángel cuestiona este gasto corriente. Para mí la mejor forma de entenderlo es una analogía con la casa. Ajá. Imagínese que usted gana 10.000 pesos y gasta 8.500 en tirárselo arriba. Y le quedan 1.500 para la educación de sus hijos, para el uniforme de los hijos, para los libros de los hijos, para cosas que en teoría van a retornar en el futuro. No le va a dar, de ninguna forma le va a dar. Entonces, la mejor analogía para mí es cuando estamos hablando de gasto corriente, es dinero que al final nos estamos tirando encima porque no vamos a ver nada de vuelta por él. Entonces, cuando el 85% se está gastando en eso, es el equivalente de que si gana 10.000 pesos, 8.500, nos estamos tirando encima. Ya, porque si nos vamos a la definición que encontramos en el diccionario de gasto corriente, es todos esos gastos que el Estado tiene que ejecutar para realizar sus funciones. Correcto. Que por cierto también ha estado bastante cuestionado, porque están, para poner ejemplos, pagos a contratistas. Pero cuando vemos los escándalos como OISOE, que un arquitecto se suicida en plenas oficinas, entonces esos pagos, además de todas estas noticias que vemos de los ingenieros que participan en las escuelas que se están construyendo gracias al 4% para la educación, uno dice, bueno, si hay tanto gasto corriente, ¿por qué la gente se queja de que no hay pago? Claro. Yo diría que, como usted dice, el tema del gasto corriente, uno es el tamaño y otro es a dónde está yendo. Mencionó ahorita la palabra sostenibilidad y también mencionó el tema de la educación en las escuelas. Nosotros cada vez que hablamos con el gobierno sobre el tema del gasto corriente, lo primero que nos dicen es, bueno, es que estoy en una camisa de 11 varas porque tengo que gastar el 4% en educación. Pero si nos ponemos a analizar un poco más, lo que vemos es que el 4.4% del PIB va a sueldos del gobierno. Entonces, realmente es el 4 de educación que, si Dios quiere, nos va a retornar algo bueno en el futuro, o estamos hablando, o realmente la camisa de 11 varas es el 4.4% que se está gastando en sueldo. ¿Y esa camisa de 11 varas también se le podría llamar clientelismo? Es posible, es posible. Si estamos hablando de tantos sueldos, que se habla definitivamente es preocupante pensar por qué hay una proporción tan grande del gasto corriente que va a sueldos, o por qué el gobierno tiene una empleomanía tan grande. Definitivamente es preocupante, no sé si es clientelismo, pero definitivamente el tamaño que es llama a esa pregunta que usted me hace. Estuvimos viendo en estos días a la diputada Farideh Raful con este proyecto tan interesante. Ella alerta sobre la gran cantidad de instituciones que tenemos en el país que duplican funciones. Definitivamente. Entonces no hay que ser un genio para uno ir elucubrando de que hay mucha gente en el tren estatal. Sí. Uno se pregunta si son necesarias tantas personas. La opinión de Ángel definitivamente que hay donde recortar. Siempre que hablamos del recorte, entonces nos vuelven y nos recuerdan el 4% de la educación. Definitivamente creo que hay donde recortar. Eso que usted mencionaba de la duplicidad de funciones no es solo un tema del gasto, es un tema de una burocracia grande para el que sí quiere emprender, para el que quiere producir. En Ángel, como usted sabe, no es solo de economía que miramos economía, justicia, desarrollo sostenible y emprendedurismo. El emprendedor cuando se ve frente a esa duplicidad que usted dice, estamos hablando también de duplicidad, por ejemplo, de premisología. O sea, que no es solo el gasto del empleado del gobierno que está haciendo exactamente lo mismo en un ministerio que en otro, sino el hecho de que el emprendedor va y tiene que pedirle permiso a este ministerio y a este ministerio para lograr simplemente emprender, producir y pagar impuestos. Por esa razón, ¿no le sorprende que hace unos años teníamos noticias de empresas extranjeras, específicamente de Inglaterra, que tuvieron que retirarse del país por toda esta burocracia tan odiosa y tan que produce este estancamiento en la inversión? Sí, definitivamente, y lo digo ya yo me considero un emprendedor, igual que mi esposa, o sea que lo digo no solo en calidad de presidente de Ángel, sino a título personal.
es impresionante lo complicado que puede ser a veces esa burocracia. Así que no sorprende que venga un extranjero que no está acostumbrada a ella y de repente diga, uff, no, yo no, prefiero irme a otro país. Y eso se ve reflejado definitivamente en los índices que quedamos en los rankings del Foro Económico Mundial, donde definitivamente en casi todas las áreas, desafortunadamente este año, quedamos muy mal colocados. Ya. Textualmente ustedes han emitido este tipo de declaraciones. Gastamos más a corto plazo e invertimos menos en el futuro. Correcto. ¿Qué tan peligroso puede ser eso? Si sigue, definitivamente lo único que lleva es que se siga viendo en esos índices. Al final esos índices no es más que comparándonos con otros países, y otros países son nuestra competencia. Si eso sigue, seguiremos teniendo esos resultados. No hay forma de que tú no inviertas en el futuro y que esperes que en el futuro haya un resultado diferente. Eso dicho, República Dominicana tiene un potencial increíble. Estamos hablando de las cosas que no funcionan. Creo que es importante que como ANGE nosotros somos jóvenes, creemos en nuestro país y por eso realmente nos abocamos a la labor que hacemos. Y República Dominicana tiene un potencial increíble que solo hacen falta ciertos cambios y cierta voluntad y nosotros podemos ser realmente una nación similar a lo que eran los tigres asiáticos, lo único que de este lado del mundo. Claro. Tenemos todo tipo de bondades que no tengo ni que entrar en ella. Una actitud que evidentemente es importante que se manifieste, a juzgar por estas declaraciones también de ustedes, estas implicaciones para el desarrollo sostenible, o sea, todo esto que hemos hablado, podría causar un impacto en el desarrollo sostenible como en las futuras generaciones. Es decir, estamos ante un Estado que no está sabiendo ejercer su función de una manera responsable y que está colocando en peligro las futuras generaciones de los dominicanos, nuestros hijos e hijas. Sí, yo diría, no sé si es responsable o irresponsable, pero definitivamente parece ser cortoplacista. Parece tener una visión de 2 o 3 o 4 años y no pensando en 15, 20, 25 años. Yo creo que la labor más importante que hace ANGE, y lo hace precisamente por esa J que está ahí, que es jóvenes, es que nosotros, a diferencia posiblemente de otros gremios, estamos todo el tiempo pensando en qué va a pasar a 15, 20, 25 años. Por eso hace 7 años fue instrumental ANGE en lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley que se rompe todos los días, pero una ley, porque estamos pensando los próximos 20 años. Entonces, no sé si es que sea irresponsable la actitud del gobierno, y no es algo de un gobierno al otro, yo creo que llevamos muchos años, posiblemente décadas en eso, pero definitivamente es cortoplacista, o parece ser cortoplacista. Una tendencia cortoplacista que, a juicio de ustedes también, podría provocar que el endeudamiento del país ya sea insostenible. Sí. La sostenibilidad de la deuda es algo que es complicado de medir realmente. Si nosotros nos medimos contra países, por ejemplo, como Italia, Portugal, nuestro pobre vecino Puerto Rico, que ahora está en una situación muy complicada, nuestra deuda no es tan grande. La tendencia, esos 9 de 10 años, eso sí preocupa, porque llega un punto donde esa tendencia llega al punto donde es insostenible. Y obviamente también, y yo vengo del área de los mercados de valores, lo que sí vemos es, todo va bien hasta el momento que no logras conseguir ese próximo préstamo. Ahora mismo todo va bien. Lo que tenemos que estar seguros es que el momento donde se revierte el ciclo y no sea tan fácil conseguir crédito para cualquier país, que nosotros estemos al frente de la fila, o sea, de los buenos, y no que estemos dentro de la lista de, ahora que no hay crédito, le toca a estos países, Dominicana no está en esa lista. Eso es lo importante. Como ha ocurrido con Puerto Rico y Venezuela hace poco. Definitivamente. Que hemos visto
como en los medios de comunicación nos están alertando de que debemos vernos en esos casos, tanto de Puerto Rico como de Venezuela. Otro de los puntos que Ángel ha cuestionado es sobre la necesidad de que se logre por fin un pacto fiscal. ¿Por qué es importante? Vamos a explicarle al pueblo. ¿En qué consistiría ese pacto? Bueno, primero que el pacto fiscal sea un pacto fiscal, que no sea un parche tributario. Yo perdí ya la cuenta realmente, creo que van 14 parches tributarios en los últimos 15, 20 años, no sé. Y al final el efecto de cada uno es cada vez menor y hay muchos que se han hecho y los ingresos del Estado no suben. Y la gente pobre, que es la que paga todos esos aumentos. Bueno, definitivamente el que más paga es la clase media y la media baja, sin duda alguna. Y lo que también pasa es que cada vez que tú subes los impuestos, una porción más de la población se va a lo que le llaman la informalidad, que no es más que voy a tratar de hacer las cosas fuera de la economía y por lo tanto no pagar impuestos. En fin, eso no funciona. Entonces lo que tiene que ser un pacto fiscal es buscar una solución donde haga más fácil el pago de los tributos, porque hay parte de la población, especialmente los emprendedores y los comercios pequeños, que no es que no quieran pagar los impuestos, es que se le hace tan complicada la burocracia detrás de pagar los impuestos. O sea, le cuesta más el esquema del empleado y del auditor y del contable para pagar esos impuestos que muchas veces que el mismo impuesto que están pagando. O sea, hay que simplificarlo. Disculpe que le interrumpa, pero me parece muy parecido al hecho de cuando un AMEC te coloca una multa. Años atrás, porque ahora han aumentado las multas, sí, pero años atrás eran tan pírricas las multas que el terror consistía en ir a pagar esa multa por toda la burocracia y el maltrato que tú experimentabas del lugar inhóspito, el calor, toda esa gente. Es como podemos hacer un paralelismo con el Estado. Definitivamente, y mire que ha mejorado en el caso de los AME, y parte de la mejora es usando la tecnología. Ya la tecnología sobra para que el pago del impuesto sea bastante más fácil. Ahora, no puede haber un impuesto que tú te sientas que toda la semana hay un impuesto diferente. Hay muchas formas de simplificarlo. Y el punto del pacto fiscal es realmente que todos nos reunamos, todos los que pagamos, todos los que cobran, y busquemos una forma más fácil de hacerlo todo, y que no sea un parche tributario, definitivamente. A los que nos tienen acostumbrados. Definitivamente. Y entonces, ¿no les sorprende lo que ha estado pasando también? El imaginario colectivo, lo que la gente dice es, ¿para qué voy a pagar impuestos si no los veo? Se supone, porque es lo que uno ve en los países desarrollados, que la gente está asegurada. Es decir, la gente paga sus impuestos con gusto, porque eso se vuelve hacia la población en educación, en salud, en empleo. La posición de Ángel, y eso que usted describe, definitivamente un círculo vicioso, y tiene que romperse de alguna forma. La posición de Ángel es que todo el mundo deberá pagar su impuesto, punto. Que después exijamos de forma contundente y fuerte de que veamos los retornos de esos impuestos, pero yo creo que los que estamos del lado privado tenemos posiblemente más chance de decir, ok, aquí estoy pagando, ahora que yo estoy pagando, puedo exigir. ¿Dónde está? Entonces, creo que y por eso la posición de Ángel siempre ha sido, definitivamente, hay impuestos, hay que pagarlo, punto y se acabó. Pagarlo. Esa palabrita también la podríamos usar en el siguiente bloque, porque vamos a hablar sobre corrupción. Ángel también ha estado muy preocupada y ha estado denunciando todos estos casos de corrupción en el país y la impunidad. ¿Qué tanto habría que pagar? ¿Qué precio también tendríamos que pagar los dominicanos por esta tendencia de la corrupción y la impunidad? Regresamos. Continuamos con este tema que está causando ríos de tinta
el presupuesto general de la Nación para el 2018. Y nos acompaña el señor Raúl Hoyo, que es el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Vamos a tocar otro punto ahora que es como el de nunca acabar, porque tenemos de repente un caso de corrupción que años atrás se hablaba de que era un caso aislado, pero de repente aparece otro caso de corrupción, otro caso más, y tapa al anterior. Según declaraciones de Ángel, la corrupción nos afecta a todos y es hora de enviar mensajes claros. Definitivamente, por casualidad estoy aquí el día siguiente a haber nosotros definido el plan de trabajo para el 2017-2018. Y decía yo ayer cuando le anunciaba al resto de los socios de Ángel tiene aproximadamente 900 socios, cuál era ese plan y qué matiz iba a tener en el 2017-2018. Decía yo que para mí, o para nosotros en la directiva en conjunto, lo más importante de este año, de la matiz que se sienta, es que volvamos a recordarnos que para tener un país próspero necesitamos tener claro una meritocracia y un régimen de consecuencias. Cuando uno tiene una meritocracia y un régimen de consecuencias, está claro que el que hace las cosas bien, le va bien, el que hace las cosas mal, le va mal. Y eso que usted dice, desafortunadamente, la realidad es que uno ve un caso, otro caso, otro caso, otro caso, y es similar a lo que uno ve todos los días. Se ve en el tránsito, te hablo de los AME hace un ratito. Que a propósito, señor Hoyo, disculpe que le interrumpa, pero tenemos una noticia de ayer mismo, a un ciudadano que tiene 169 multas en AMET y se enteró cuando iba a buscar un papel de buena conducta. Estoy seguro que no eran reales. No eran reales. Para tener 169 sería muy efectivo el trabajo de la AME. Y la mayor parte de ellas eran aquí en la capital, mientras el señor estaba residiendo en Bávaro. Sí. Entonces, como un ejemplo de cómo vamos. Sí, definitivamente hay en ese caso, y han habido muchos casos de personas similares, inclusive gente creo que no manejaban por años y de repente tenían una multa. En total 153.000 pesos tendría que pagar el señor. Interesante, no me sabía ese caso. Pero es simplemente otro síntoma de esa enfermedad, y la enfermedad es una enfermedad generalizada del país donde llevamos años donde no hay un régimen de consecuencias y no hay una meritocracia clara. Cuando hay una meritocracia clara, las personas saben, si hago esto y trabajo duro, me puede ir bien. Y si hago lo que está incorrecto, me va a ir mal. Pero cuando se empieza a ver lo opuesto y empieza a haber una sensación de si los que hacen las cosas mal le va bien, tal vez que estoy errado soy yo. Y empieza a ver lo que usted dice y empieza a permear por toda la sociedad. Eso hay solo una forma de arreglarlo, es asegurándose que haya un régimen de consecuencias y que haya meritocracia. Que se demuestren, y esto es importante porque siempre hablamos del régimen de consecuencias y que hayan ejemplos de personas que hacen las cosas mal y que se le castiga. Eso definitivamente tiene que haberlo. Pero hay muchos casos de éxito. Esta es la semana del emprendedurismo y estuve con varias gente hablando y hablaban, no, porque aquí no hay emprendedores exitosos. Eso no es verdad. Aquí hay muchos. Claro. Lo que pasa es que tenemos que asegurarnos, no solo del lado del castigo, sino del lado de dejar saber que hay muchos casos de éxito, que hay mucha gente que trabaja duro y logra el éxito. Yo hacía la metáfora en ese caso con el béisbol. En el 1956 nosotros teníamos cultura de béisbol, local, todo lo demás, pero no éramos la potencia que era hoy. Lo que cambió en el 56 es que salieron 5 peloteros dominicanos, volvieron a sus pueblos, le dejaron saber lo increíblemente bien que le había ido a todo el mundo y eso floreció. Héroes locales. Y lo mismo pasa en la meritocracia en los negocios. Mucha gente ve que no, fulanito hizo esto y trabaja en X institución del gobierno y míralo ahora. Lo mismo pasa en el sector privado. O sea, pero tenemos que dejar saber que realmente hay mucha gente que logran el éxito haciendo las cosas bien hechas. Entonces vamos a tener un pueblo que crece diciendo, wow, yo también puedo. Y si eso lo acompañamos de un régimen de consecuencias donde el que hace la cosa mal
tiene un castigo, de repente esa cosa que parece ser una cultura, no es un tema de la cultura dominicana. El dominicano no es más corrupto que el americano. El americano simplemente sabe que si hace algo mal, hay un régimen de consecuencias. Hay una consecuencia. Y si hace la cosa bien, puede ser que viva el sueño americano, como le dicen ellos. Nosotros tenemos que lograr crear eso. Y eso se logra dando ejemplos tanto en el lado del castigo como en el lado de hacer que se vea que hay héroes del lado de la gente que hace la cosa bien. Una posición muy importante. Por eso no me sorprende que ustedes también hayan externado que la corrupción en el país aleja a los inversionistas, como habíamos explicado hasta un principio. Sí, definitivamente. Cuando sumamos el lado burocrático, que era lo que hablábamos antes, a la percepción de corrupción, yo no soy jurista, no puedo decir si hay o no corrupción, pero definitivamente la percepción de la corrupción existe, no solo a lo interno, sino a lo externo. En todo lo que es el Foro Económico Mundial salimos entre los últimos, no siempre, pero definitivamente este año estamos entre los últimos en todo lo que es corrupción. Y ojo, eso incluye el sector privado, porque en ese estudio del Foro Económico Mundial también hay un índice de, no se llama corrupción, pero tiene otro nombre que básicamente es lo mismo del lado privado, y también hay una percepción de que es alta. Disculpe que le interrumpa, estamos viendo unas imágenes de este fenómeno de la Marcha Verde en el país, cuyo tema realmente es ese, la corrupción y la impunidad. Este punto lo vamos a tocar un poquito también más tarde en el programa, porque entendemos que merece una parte, este fenómeno de la Marcha Verde, que surge a raíz precisamente de este punto de la corrupción. Tengo aquí en mis notas, señor Royo, de que a pesar de haber transcurrido más de 10 años en la promulgación de la ley de soborno en el comercio y la inversión, esta normativa no se ha convertido en una herramienta para impulsar la investigación, acusación y sanción a los responsables de cometer actos de corrupción, tanto funcionarios como particulares. Un ejemplo de... No me sabía ese dato. Que tenemos tantas leyes. Yo llevo mis 7, 8 años en ANGE y mire, no conocía la ley de soborno, pero obviamente si lleva 10 años dando vuelta, no es un buen indicio. No he visto la ley en particular, así que no puedo comentar sobre ella, pero definitivamente no estuviera mal de que hubiera una donde esté bien claramente definido cuál es el castigo para, por ejemplo, tomar un soborno. Que es otro punto. Y para el que da el soborno. Ya, claro. Porque esta palabra del soborno que se ha vuelto tan común en los medios de comunicación, bueno, y no hace mucho tuvimos unos resultados de una investigación internacional donde se habla de que el país está entre los primeros en el mundo en el cual el hecho del soborno está tan normatizado. Nada de que sentirnos orgullosos. No. Evidentemente no. Tenemos aquí declaraciones. Esto también es interesantísimo, a ver la posición de Ángel. Aquí siempre se ha hablado de que la justicia solo se aplica a la gente más humilde y más sencilla, porque a los que se roban medio estado no les pasa nada. Es como algo dado por hecho. La población de por sí, cuando uno va por la calle y cuando hace entrevistas, es como un axioma, como algo que es verdad. Que si vas a robar, mejor te robas mucho dinero, porque si te robas una gallina, te meten a la cárcel. Bueno, tuvimos hace poco, hay una noticia esta misma semana, hay una jueza que se ha vuelto viral en las redes sociales porque descargó a miembros del DNI en un caso de drogas y sin embargo sometió a un mes de prisión a una mujer haitiana por robarse una gallina. Eso ha causado conmoción en las redes sociales en estos días y es como una metáfora también de lo que ha ocurrido en muchos otros casos en el país. Sí, mire, cuando yo le hablaba anteriormente de la meritocracia, el régimen de consecuencias, faltó un elemento importante. Esa meritocracia, ese régimen de consecuencias, es para todos. No importa la cantidad de dinero que tenga, no importa su actividad económica. Es muy, muy importante que sea igual para todos, porque si no, pasa eso mismo que usted dice.
tengo un amigo guatemalteco que lo visité hace como 10 años la última vez, y en ese momento en Guatemala estaba todo el fenómeno de, bueno, básicamente no se podía caminar en la calle, tristemente, sin que te robaran el celular. Y le pregunté en ese momento, y ese era un momento donde tristemente en nuestro país todavía no había un tema tan similar, porque hoy día también aquí pudiéramos casi decir lo mismo. Ya, claro. Y decía, oye, ¿por qué pasa eso? Y precisamente me dijo algo que va muy de la mano con lo que usted dice. Dice, es que no hay igualdad en la aplicación de la justicia. En la implicación de la justicia. No importa si es del sector público, si es del sector privado, si es pobre, si es rico. La justicia debe ser igual para todo el mundo. Y él me decía, tienes al pobre en Guatemala, mira hacia arriba y ve al gobernante y entiende que es intocable. Que es intocable y que hace lo mal, le va bien económicamente y sin embargo él ni siquiera tiene para pagarle la leche a sus hijos. Y eventualmente llega un momento donde revienta y dice, óyeme, no puede ser. Y si no hay esa meritocracia y ese régimen de consecuencia en forma igual para todos, eso es lo que acaba pasando. Ya, claro. Tengo aquí unas declaraciones de la señora Mónica Mendoza, que es la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ella nos dice que el lavado de activos, derivado de la corrupción, podría desplazar el fenómeno de las drogas como la principal fuente de recursos ilícitos. Esas son palabras mayores. Sí, yo vengo del sistema financiero, o gran parte de mi actividad personal es en el sistema financiero. Definitivamente lo que es el lavado del dinero y lo que es la droga ha sido de preocupación aquí. Nosotros en República Dominicana acabamos de pasar una ley de lavado y un reglamento de lavado que es posiblemente más fuerte que muchos de los que yo viví. Yo viví casi 15 años en Estados Unidos trabajando en el sector financiero, de los que yo vi en ese momento en Estados Unidos. Creo que en ese punto estamos de muy buen camino, en el punto de vista de que estamos haciendo algo por eso, pero creo que esa ley y ese reglamento han ido más allá. O sea, hay momentos, las leyes tristemente a veces van de un extremo al otro, de estoy haciendo casi nada a estoy haciendo demasiado, especialmente en lo que es regulación. Definitivamente lo que es la ley y el reglamento, y me confieso, el reglamento lo aprobaron ayer por decreto, o sea que todavía no me lo he leído entero, pero definitivamente apunta de que es extremo. Es buenísimo de que se esté mejorando, pero creo que pueden haber temas importantes al extremo que se ha llevado tanto la ley como el reglamento. Okay. Que para República Dominicana en los próximos años a mí no me preocupa tanto ya el lavado. Adelante, no estoy hablando del pasado. Ya. Hablando de pasado, utilizo la palabra pasado porque a juzgar por los resultados uno piensa que es así. El tema Odebrecht. En este momento ninguno de los que fueron señalados como presuntos responsables están en la cárcel. ¿Cuál es la posición de Ángel? ¿Qué mirada le da Ángel a toda esa situación que se presentó ante el país que muchos calificaron como un circo? Sí. Bueno, lo primero, una corrección. Nadie en República Dominicana está preso. En Brasil creo que hay unos cuantos. Ya, creo que en Panamá, sí, claro. no sé si me confundo, pero en Perú creo que también. O sea, muchos otros países. Hay países donde definitivamente hay presos. Han evidenciado. Específicamente un caso o el otro, yo no soy experto. Y en Ángel definitivamente no señalamos un caso o el otro. Lo que sí le puedo decir es, sea cual sea, los casos de corrupción, lo importante es que lo llevamos hasta la última de sus consecuencias y por lo tanto que haya un régimen de consecuencias. O sea, que creo que lo importante aquí es que esperamos ver que se lleve realmente hasta el último punto de las consecuencias posibles. Ustedes también han asegurado que ha faltado voluntad política en el país para la transparencia.
¿En qué sentido? O en qué aspecto específico? Sí, en sentido general. Acá no me especifica, pero me da la impresión, por el lugar donde lo busqué, que se refería a transparencia en las instituciones, en el gasto público de parte del Estado, en cómo se manejan las inversiones, en cómo manejan las distintas instituciones el dinero que debe invertir en la población. Sí, Ángel realmente, especialmente cuando yo entré a Ángel hace 7, 8 años, era un tema importante la transparencia. Yo creo que si nos fijamos en los diferentes, de las diferentes herramientas que el gobierno ha sacado usando la tecnología realmente, ha mejorado bastante eso. Creo que le falta, pero ha mejorado bastante. O sea que no es un tema que tenemos tan al frente en este momento en Ángel. Lo que sí tienen al frente es el detalle de la seguridad ciudadana. A tal punto que se reunieron hace poco con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para presentar el estudio Inseguridad Ciudadana y Clima de Negocios. Hablemos un poco sobre ese estudio. Sí, ese estudio fue sumamente interesante y es una forma de ponerle números a lo que sentimos todos los dominicanos, de que ya no sea que nos digan que no, eso es una percepción, no, es una realidad, aquí hay datos. Es un estudio que hicimos junto a Finjus, estaba también Deloitte, la compañía de auditoría y de consultoría, que fue realmente quien llevó a cabo el estudio. Y el estudio básicamente demostraba de la perspectiva de un empresario cuál era el costo de esa inseguridad, y entre las cosas que veía era cuántos actos, vamos a decir, criminales había pasado una empresa. Y fue literalmente haciendo un sondeo bastante amplio, no solo en Santo Domingo, sino en todo el país. Es increíble ver, era increíble ver, ya no me recuerdo los datos exactos, pero la proporción era muy grande, pero más alarmante era que se denunciaban esos actos y después no pasaba nada, volviendo a régimen de consecuencia. Ya, y de por sí, lo que ustedes también, parte de toda esta información es lo que usted ha hablado, lo que cuesta, por ejemplo, para las pymes, el tema de la seguridad, el contratar vigilantes, también en el aspecto eléctrico, el comprar inversores, el comprar plantas eléctricas, todo eso afecta la economía, sobre todo de los jóvenes emprendedores y de las pequeñas empresas. Sí, definitivamente esos son los temas que usted decía antes de, bueno, yo pago impuestos, ahora quiero verlo de vuelta. Esos son servicios que el Estado en teoría debería estar garantizando, electricidad, seguridad. De hecho, seguridad desde el punto de vista de Ángel es, si no el primordial, es uno de las responsabilidades más importantes de un gobierno, es proveer la seguridad para que el pueblo y tanto del lado privado como la gente de a pie pueda funcionar. Ya, claro. Nos vamos al último bloque, señor Royo, y vamos a hablar sobre otros temas que se han convertido en lastres de la sociedad dominicana. Vamos a hablar de esa gran cantidad de jóvenes que ni tienen trabajo ni estudian. No son los ninis, son los son los sin trabajo y sin estudio. Vamos a hablar sobre la gran cantidad de feminicidios que se están registrando en el país y el tema de la salud, la huelga de los médicos. Regresamos de inmediato. Continuamos con esta interesante entrevista al señor Raúl Hoyo, el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Señor Hoyo, es muy común ver en los medios de comunicación, tanto escritos como en reportajes de programas televisivos e incluso en la radio, hablar sobre la situación de la gran cantidad de jóvenes que tenemos en el país. Se habla de un 30% de jóvenes que ni están estudiando ni están trabajando. O sea, no consiguen empleo y, por supuesto,
de esto se deriva de que no tengan dinero para continuar sus estudios. Una grave problemática. Qué mirada le da Ángel a esta situación? Bueno, creo que para Ángel no, para toda la población debe ser muy preocupante ese dato. Del punto de vista de Ángel, nosotros el objetivo mayor de Ángel realmente, a través de sus 39 años, es asegurarse que hayan las condiciones para que el empresariado pueda funcionar. El empresariado funcionar quiere decir que puede crecer y puede crear más empleos. Creo que estamos hablando ya como nación, nosotros tenemos que asegurarnos que hayan las condiciones donde los empleos se creen, y eso son condiciones donde el empresariado vea que es rentable invertir. La única forma de solucionar eso es creando esas condiciones, porque definitivamente que se empleen en el sector público no es una solución a largo plazo, es una solución a corto plazo que lo único que lleva es a más déficits. No hay una solución a corto plazo, tristemente. Y eso definitivamente es preocupante, no para Ángel, para todos los dominicanos debería ser preocupante esa data. Así es, y está también el tema, que seguro que les ha tocado a ustedes muy de cerca, evidentemente, la calidad de la empleomanía. Se habla mucho de que las empresas se quejan de que la mayor parte de los aspirantes a puestos realmente no cumplen a veces ni con los requisitos mínimos. Tenemos una gran parte de la población que no está empoderada en el sentido de conocimientos, de cultura general, de manera de manejarse en determinadas situaciones. Y entonces ese es otro punto que podríamos decir que retranca el desarrollo nacional. Estamos hablando de jóvenes con un muy bajo nivel de manejar situaciones, un bajo nivel educativo, un bajo nivel de preparación, de cursos técnicos, y eso evidentemente al empresariado le afecta, además de todo el país, por supuesto. Definitivamente es algo que afecta al empresariado y a todo el país. Yo diría, y le doy una reflexión personal, yo llegué al país de vuelta, después de haberme pasado casi 15 años fuera, en el 2009, y una de las sorpresas buenas que me llevé es que había gente muy buena, habían técnicos muy buenos, pero definitivamente si generalizamos, ese no es el caso. Ahora, hay gente muy buena aquí. Yo creo que al final, eso, igual que el tema de los sin o los ninis, es un tema que se resuelve a largo plazo. Creo que hemos dado algunos de los pasos correctos. Creo que ese 4% de la educación, si se invierte correctamente, va a tener ese efecto. Desafortunadamente en la educación es algo donde hay que hacer la inversión, hacer el trabajo y esperar, porque estamos hablando de una generación completa que no tuvo eso. Ahora es que estamos viendo ni siquiera el comienzo de los frutos de ese 4%, porque desafortunadamente es una solución que vamos a ver a largo plazo, y lo que tenemos que asegurarnos es que ese 4% se esté invirtiendo de la forma correcta. El año pasado hicimos un trabajo a raíz de este proyecto del gobierno Domingo Sabio, que implica gran parte de los sectores que circundan el río Osama. Estamos hablando de los guandules, las cañitas, Gualey. Y uno de los dirigentes comunitarios, joven, nos comentó que todavía persiste en el empresariado dominicano esa discriminación hacia jóvenes que viven en esos barrios. ¿Qué ha hecho Ángel durante estos años para que ese paradigma, esa manera de hacer las cosas vaya cambiando? Es decir, que el hecho de vivir en Gualey y Guachupita no sea un motivo de discriminación a la hora de obtener un empleo. Mira, en Ángel, igual que abogamos porque la ley sea igual para todo el mundo, no abogamos porque no haya ningún tipo de discriminación. Para mí, honestamente, es noticia de que haya discriminación hacia alguien que viene de un sector o de otro. Le voy a ser 100% honesto. Y no dudo de que puede existir, pero para mí personalmente eso es una sorpresa. Y en Ángel definitivamente estaríamos completamente en contra de que haya ningún tipo de discriminación porque uno venga de un barrio o del otro.
la mayor lotería es el momento en que uno nace. Nacer y nacer de un barrio o del otro no debería para nada ser lo que define la suerte que uno tiene en el área laboral. Ya. Vamos a pasar a otro punto ahora, señor Hoyo, que nos tiene en una especie de camisa de fuerza. El tema de los feminicidios. Evidentemente que el Estado no ha sabido aplicar las políticas públicas precisas para detener esta pandemia. Todos los días vemos en los medios de comunicación como hay un caso más de feminicidio, a veces de manera grotesca. ¿Qué entiende Ángel que ha fallado al respecto de los casos, de la solución en estos casos? Me siento que voy a sonar como una cotorra diciendo lo mismo, pero es la realidad. Volvemos al tema del régimen de consecuencias. Te habló antes del estudio de inseguridad ciudadana que hicimos junto a Deloitte y junto a Deloitte. Y en ese caso se veían no solo la cantidad de casos, sino que no pasa nada. Y también vemos en el presupuesto donde un ministerio como el MIREX tiene más fondos que la justicia. Así es. Estamos invirtiendo donde no es y no hay un régimen de consecuencias. Un ministerio como el MIREX que no hace mucho fue bastante cuestionado por la gran cantidad de empleados que tenía, e incluso se habla de embajadores que residían en el país. Sí, yo señalo específicamente el MIREX no por un tema del que usted habla, pero más bien es en los índices internacionales queremos mejorar. Entonces, o podemos invertir en la espuma, que es cómo nos vendemos hacia afuera, o podemos invertir en el chocolate, que es realmente la sustancia. La sustancia aquí, de lo que estoy hablando, es la justicia, el régimen de consecuencias. Si estamos deficitarios en justicia, esa inversión que estamos haciendo en espuma, tal vez deberíamos estar haciendo en el chocolate. Ya, claro. Pero evidentemente en esta pandemia de los feminicidios, que para resolverlo es sumamente complejo, lo que vemos es, bueno, se habló hace poco en los medios de comunicación de que por 10ª vez se iba a lanzar una campaña en contra de los feminicidios. Evidentemente que las 9 anteriores no funcionaron. Volvemos a lo mismo, espuma o chocolate, una campaña, el mercadeo de espuma es importante, pero lo importante es realmente lo que está debajo del chocolate. Aquí, si no hay un régimen, si no pasa el que causa esa acción, si no tiene una consecuencia y no es obvia y visible y rápida, va a seguir pasando. Por más campaña que tú hagas, eso simplemente es espuma. Este tema de la violencia en contra de la mujer, que no solamente se puede circunscribir al tema de la violencia física, la violencia se reproduce de muchas maneras y una de ellas también es en el área laboral. ¿Qué hace Ángel con respecto a esas denuncias tan recurrentes de abuso sexual en las empresas, de que la mujer tiene que trabajar el doble para lograr accesar a puestos más altos? ¿Hay una política en Ángel para ir sorteando todos estos obstáculos? Realmente nunca ha sido un tema específico de Ángel. Volviendo a lo que hablábamos anteriormente de igualdad en todos los sentidos. Ángel siempre se ha abocado por igualdad en todos los sentidos. De hecho, si se fija en lo que ha sido Ángel a través de sus 39 años, ha habido una cantidad importante, inclusive de mujeres presidentes. Yo ya he pasado varias directivas y un par de ellas ha sido con mujeres presidentes. O sea que de la forma que Ángel trata de combatir eso es simplemente siendo un ejemplo. La mujer, el hombre, en términos laborales es exactamente lo mismo. Ya. Lo que no es lo mismo es lo que está pasando ahora mismo en el sector salud. Vamos, señor director, ahí colocando todas esas noticias de las huelgas tan frecuentes que hemos estado teniendo durante las últimas semanas del Colegio Médico Dominicano.
siempre se cuestiona a los médicos cuando realizan este tipo de huelgas, porque quien paga es el dominicano pobre, el dominicano de a pie, que es quien va a los hospitales públicos. Sin embargo, también hay otro sector, los mismos médicos cuestionan el manejo que el Estado, que el gobierno le ha dado al diálogo con el Colegio Médico Dominicano. Incluso se habla en este momento de que la derrota del candidato oficialista, incluso era un rumor, no era ningún rumor, era de todo sabido, que uno de los candidatos a la presidencia del Colegio Médico Dominicano era favorito de la ministra de Salud. Sin embargo, hubo una derrota aparatosa de parte de este candidato. ¿Qué mirada le podemos dar a esto? Es un tema muy complejo. Usted dice que definitivamente el que más sufre es el que necesita al médico. Estamos hablando de la salud. Y definitivamente en el caso que estamos hablando, es el más necesitado, el más pobre, el que más va a sufrir en este caso. Al final, la única solución es el diálogo. La única solución es que se reúnan y le busquen una solución. No hay una forma fácil de hacerlo. Es sentarse, tener la voluntad de ambos lados y sentarse y dialogar. Confiemos en que sí, en que ahora que tenemos un nuevo presidente, el señor Wilson Roa, podamos lograr eso. Vamos ya en esta parte última del programa a hablar sobre los deseos de Ángel. Fueron unos deseos para este año. Vamos a ver qué tanto se cumplieron y qué tanto se podrían cumplir para el año que viene. El primero de ellos es contar con una mayor eficiencia, control y calidad del gasto público, atendiéndose a las áreas prioritarias para el desarrollo del país. ¿Cómo les fue en ese primer deseo, en este año? Bueno, yo creo que si comparamos el presupuesto del año pasado y este presupuesto y en qué renglones se gasta más y menos, desafortunadamente creo que estamos bastante similar. Posiblemente hayan alguna área donde haya mejorado, pero otra donde haya empeorado, y en balance estamos bastante similar. De hecho, a mí me ha tocado trabajar en ese análisis del presupuesto ya 6 años seguidos en ANGE, y cada año me siento que estoy escribiendo la misma página, tristemente, y este año no es diferente eso. Ya. El segundo deseo fue generar nuevos ingresos públicos, fomentando la formalidad y reduciendo la evasión de impuestos. Mire, ahí yo tengo que, y lo he dicho varias veces, que tal vez no esté necesariamente de acuerdo con la forma a veces en que la DGI se ha manejado, pero sí veo que se está haciendo un mayor esfuerzo. Definitivamente creo que nos cabe mucho espacio, especialmente para uno de los dos puntos que te tocó, que es combatir la informalidad. O sea, que el 55% de la economía esté informal es insostenible, o sea, punto. No hay otra forma de decirlo. Y lo que nosotros siempre en ANGE abogamos es que realmente se pelee, especialmente en ese 55, porque el 45 que sí paga, está pagando bastante más que el 14 punto y pico por ciento de presión tributaria, que siempre se tira al aire como un número bajito. Es un número bajito para el 100% de la población, un número bastante alto para el 45% que sí lo paga. Entonces, me gustaría ver en el próximo año, creo que ha hecho bien en ese 45, se ha trabajado bastante bien bajo la nueva administración de la DGI. Me encantaría ver cómo va a ser en el próximo año para ese 55% que está informal. Ya. El tercer deseo fue contar con una ley de responsabilidad y transparencia fiscal que transparente el proceso del presupuesto y establezca topes al déficit para evitar un crecimiento descontrolado en la deuda pública. Bueno, ese le pueden dar un copy-paste, estarán en los 20 deseos, 10 deseos, depende de cuánto hagamos de ANGE para el 2018, porque obviamente el pacto fiscal no va a ocurrir en el 2017 y obviamente sí estamos trabajando duro para que sí sea en el 2018, pero creo que le pueden hacer un copy-paste idéntico. Ojalá que no haya que hacer un copy-paste de la siguiente: simplificar la estructura tributaria por medio de la eliminación de distorsiones causadas por los múltiples parches tributarios. Eso va de la mano con el pacto fiscal. Ese deseo sin el pacto fiscal no va a ocurrir, o sea que van de la mano.
Muchísimas gracias, señor Oroyo, por esta presencia en A Partir de Ahora. Sabemos que el ANGE es una institución muy importante para el país. Estamos hablando de los jóvenes empresarios y los que tienen una visión diferente y los que estamos seguros que desean un mejor país para todos. Así que le agradecemos sobremanera su presencia. Muchísimas gracias a usted. A ustedes recuerden que siempre también hay mucho más en Acento TV.